El tiempo de apogeo de la Liga Hanseática es el siglo XIV, antes de que el descubrimiento del Nuevo Mundo hubiese revolucionado el comercio de Europa o que los ingleses hubieran desarrollado una gran marina mercante, y cuando los gremios de mercaderes dominantes en las ciudades del Báltico se mantenían como entonces sin ser perturbados por la sedición popular. Entonces los mercaderes alemanes se convirtieron en los monopolizadores del transporte. Mientras los Eduardos reinaron en Inglaterra, muchos comerciantes del norte de Alemania se enriquecieron con el comercio de lanas y tejidos, de trigo y de vino, y de productos manufacturados y pieles para las gentes acomodadas, y de arenques en conserva para todo el mundo. Antes de que la centuria hubiese comenzado, el Easterling oriental era un tipo bien conocido en Londres, tan frecuentemente y considerado en la casa de las Hanse o Guildhall, casa de los gremios, y tan importante como factor del comercio exterior de la isla, que la palabra sterling, en su forma abreviada, sterling, esterlina, vino a designar la moneda tipo del reino británico. Los negocios no por eso eran entonces cosa fácil y segura para los mercaderes del norte de Alemania. Había piratas en alta mar, bandidos y nobles que imponían rescates en los caminos, más particularmente la península de Dinamarca, azotada por el viento, era una mancha negra en el paisaje alemán, ya que dominaba el Sound, que constituye el canal entre el Mar del Norte y el Báltico, y que se hallaba en situación de causar mucho daño a las flotas pesqueras o a los barcos mercantes del continente. La manera de tratar con los difíciles daneses, de obtener privilegios para las colonias alemanas en los países escandinavos y en Inglaterra, o de salvaguardar la pesca y el comercio germánicos, eran problemas demasiado arduos para que cada ciudad pudiese resolverlos por sí misma. La espontaneidad y la unión eran cosa obligada, pues el emperador estaba lejos y carecía de poder, y la casa de Sajonia, que fue grande en un tiempo, había desaparecido con Enrique el León. Al fin, las grandes oligarquías mercantiles escucharon la voz de la necesidad. Se formó una unión entre Lübeck y Hamburgo, 1241, que poco a poco se amplió de tal modo que todas las ciudades importantes desde Novgorod a Brujas quedaron incluidas en su esfera de acción. Fue una liga de mercaderes. No había noble o guerrero que tuviese poder sobre estas repúblicas de comerciantes, ni salió de sus parlamentos ningún hombre de genio político. Los mercaderes del Hansa eran políticos solo de ocasión. No hay motivo para creer que concibieron la carga onerosa de una federación permanente para el control político del Báltico. Les bastaba con reunirse en plazos irregulares y en número variable para tratar los problemas más apremiantes del momento. Solo una vez los mercaderes hanseáticos trataron de jugar un papel decisivo en la política del norte, al entrar en colisión con un enojoso rey danés. Las dos guerras de la Liga con Valdemar III son famosas en los anales hanseáticos. El Tratado del Stralsund, 1370, que dio a las triunfantes repúblicas comerciales el dominio del Sound y de las pesquerías, así como un voto para la elección del rey danés, señalan el establecimiento de un imperio de mercaderes en el Báltico. Lübeck, escribe Eneas Silvio, un inteligente viajero italiano, en 1458, posee tal prosperidad y tal poder que Dinamarca, Suecia y Noruega están acostumbradas a elegir o a deponer reyes al menor signo suyo. Nada grande salió de eso. El Hansa no produjo un Roberto Clive. El ambiente de cooperación en la Alemania medieval ni entonces ni nunca pudo mantenerse a un nivel firme y efectivo. Durante la última parte del siglo XV la Liga comenzó a decaer lentamente en poder e influencia. Los arenques, volviendo a sus delicadas narices del Báltico a la costa británica, proporcionaron una lucrativa manera de vivir, generación tras generación, a los pescadores ingleses y escoceses. El Stirling fue excluido del comercio británico del transporte. A medida que el siglo avanzaba, el desarrollo político tomaba formas que no eran favorables a la Compañía General de Mercaderes Alemanes. El príncipe predominaba en la ciudad. La lealtad al soberano territorial resultó más poderosa que la adhesión a una liga de ciudades comerciales, que, aunque tenían muchos intereses comunes, eran siempre en el último término rivales en el comercio. Brandenburgo, Borgoña, Suecia, en sus esferas independientes de influencia territorial, eclipsaron la liga. A fines del siglo, las ciudades de los mares interiores habían ya terminado sus días gloriosos. Si los reinos escandinavos hubiesen permanecido en durable unión, habrían podido ofrecer un serio contrapeso a ese desarrollo medieval del comercio del norte de Alemania, pero
¿Cuándo ha existido una verdadera Escandinavia? Incluso cuando Dinamarca, Suecia y Noruega se reunieron bajo la corona danesa en la Unión de Kalmar, 1397-1523, el dominio danés nunca fue efectivo ni indiscutido en Suecia. Por fin se sacudió el yugo violentamente en circunstancias que imprimieron muy hondo en la mentalidad popular sueca el horror de los daneses. El baño de sangre de Estocolmo, organizado por el rey Cristian II de la dinastía alemana de Oldenburgo, que reinó en Copenhague desde 1448, fue una tentativa de un tirano temerario para consolidar, con una matanza despiadada de sus enemigos, un gobierno que carecía de la confianza y de la estima del pueblo. El crimen fue rápidamente vengado. Un joven sueco consiguió juntar los campesinos de su tierra natal contra el extranjero. Su nombre era Gustavo Eriksson y luego se lo conoció como el de Gustavo Vasa. La Guerra de Liberación 1520-1523, dirigida por esta contrafigura de Guillermo Wallace de Escocia, dio a Suecia una dinastía nacional y le hizo entrar en el periodo heroico de su historia. Capítulo 22. El pontificado de Inocencio III. Al traspasar los umbrales del siglo XIII, el sueño del dominio universal que había muerto con un emperador vuelve a la vida con la política de un papa. Llegamos a Inocencio III, el altivo patricio romano y eminente canonista que, elevado al solio papal a los 37 años y aprovechando un eclipse temporal del imperio, llevó el pontificado al apogeo de su poder. Este es el Papa bajo cuya autoridad la Iglesia occidental se impuso a Constantinopla, que se atrevió a poner a Inglaterra y a Francia en entredicho, que lanzó la más provechosa de las cruzadas españolas, que obtuvo de las reyes de Inglaterra, Aragón y Portugal que se sometiesen sus países como feudos a la Santa Sede, y que no sintió escrúpulos en excomulgar primero al rey Juan sin tierra, y luego, cuando el reo prestó una humillante sumisión, prescindiendo de la Carta Magna, excomulgó a los varones que la defendían. Fue este enérgico estadista el que limpió de alemanes la Italia central y Sicilia, quien se hizo dueño de Roma, defendió contra una peligrosa oposición la herencia siciliana de su pupilo, el niño Federico, fomentó una terrible guerra civil en Alemania y luego hizo y deshizo emperadores según la conveniencia de la Iglesia, aplastando la formidable herejía albigense en el sur de Francia y con ella la cultura de un pueblo ilustre. La simple enumeración de estas ambiciosas actividades temporales parece sugerir una teocracia ejercida tiránicamente y aceptada con servilismo. Esta deducción, sin embargo, sería falsa desde un punto de vista histórico. No hubo, cierto, límites para las aspiraciones de Inocencio en relación con su elevada función. Su punto de vista consistía en que el Papa era el vicario de Cristo, un Melquisedec, príncipe y rey a la vez, con la plenitud potestatis, y que, ya que un Papa había transferido el imperio de los griegos a los francos, tenía también el derecho de escoger los emperadores según su propia discreción. Para los contemporáneos de Inocencio nada había en estas opiniones que pudiese ser considerado como ofensivo o tiránico. Era un lugar común que lo espiritual era superior a lo temporal y que el Papa era la cabeza de la Iglesia y la última autoridad en materias de fe y de disciplina eclesiástica. Nadie negaba que pudiese excomulgar a los soberanos, que pudiese sacudir el orden social de un Estado relevando a los súbditos de la obediencia al príncipe, o que pudiese imponer a éste la extrema sanción del entredicho. Las gentes del siglo XIII estaban de acuerdo sobre el principio de la existencia de una autoridad en materias religiosas, de un supremo árbitro para los asuntos temporales, de una institución inspirada en las normas de la santidad y de la justicia, y de un tribunal superior ante el que podían ventilar sus pleitos. La multiplicación de las apelaciones a la curia papal bajo Inocencio III es la prueba de que la corte romana respondía a las necesidades de los tiempos. Contra toda clase de tiranías y opresiones locales quedaba siempre el último recurso de la apelación a Roma. Bajo esta aparente conformidad había grandes diversidades de creencias y de posiciones en relación con la vida. La Edad Media no era tan virtuosa, ni tan ortodoxa, ni tan estúpida como se ha supuesto a menudo. Coexistían la inmoralidad bestial con el severo ascetismo, la herejía fantástica con la sumisa aceptación de la fe ortodoxa y con una ingenuidad intelectual que, si se hubiese encaminado a la observación crítica de la naturaleza, hubiera anticipado en muchos siglos los beneficios de la ciencia moderna. El problema para el pontificado en el siglo XIII era dirigir una sociedad enriquecida en gran escala en su experiencia por las cruzadas, que había visto más mundo, que tenía mayor capacidad adquisitiva, más
amante del placer, pero también en parte a causa de que se le había abierto el cercano oriente, con la exacerbación de los intereses mundanos que trajo consigo, en parte por el renacimiento de la vida intelectual, con una mayor confusión de creencias. El pontificado de Inocencio III se corresponde con un brillante desarrollo de la poesía vernácula en Alemania y en Francia, poesía que debe su impulso sin duda a la aventura de las cruzadas, aunque sus principales asuntos los encuentra en la historia anterior y que expresa de modo ideal los sentimientos de caballería que prevalecían en el mundo laico. Durante estos años, precisamente produjeron muchas de sus mejores cosas los Minnesänger de Alemania y los trovadores de Provenza. Wolfram de Eisenbach escribió el Parsifal, Godofredo de Estrasburgo el Tristán e Iseo, y el distante espíritu de la primitiva historia germánica es captado de nuevo en la gran epopeya de los Nibelungos. La expresión del espíritu laico en la literatura vernácula era uno de los aspectos del sentido de liberación que entonces penetraba en Europa. Otro el renacimiento evangélico y un tercero el gran desarrollo de la herejía. El renacimiento evangélico, que comienza con San Francisco de Asís y con Santo Domingo de Guzmán, el castellano, era uno de esos movimientos profundos y abnegados del corazón que persisten su influencia en la vida de los hombres, aún mucho después que ha desaparecido su primitiva pureza de intención y de conducta. San Francisco, el hijo de un rico mercader de paños en una pequeña ciudad de la Umbría, nació en 1181 o 1182. De joven era alegre, despreocupado, generoso, de espíritu caballeresco y ambicioso de la gloria militar. Entonces se produjo su conversión. Una enfermedad contraída en la cárcel de Perugia, pues había sido preso por las fuerzas de la ciudad vecina en una escaramuza, desarrolló en él la fuerza latente de un genio religioso de gran originalidad, tan amable, ingenuo, delicado y jovial, tan suave y espontáneo en su reacción al sufrimiento, tan lleno de espíritu caballeresco y de simbolismo poético, que exhala un encanto soberano, capaz de unir a los cristianos, cualquiera que sea su comunión. Un día encontró a un leproso y bajó de su caballo para besarle. Luego una voz interior le ordenó reparar una capilla arruinada cerca de Asís. Se hizo ermitaño, abandonó su familia y vivió de limosna, reconstruyendo con sus propias manos las capillas abandonadas del vecindario. El 24 de febrero de 1208 escuchó el Evangelio del día en la iglesia del Porciúncula, Mateo X. Id y predicad, el reino de los cielos se acerca. Curad a los enfermos, purificad los leprosos, resucitad los muertos, expulsad a los demonios. Cuanto más hayáis recibido, dad con más generosidad. No llevéis oro, ni plata, ni dinero alguno en vuestro bolsillo, ni alforja para el viaje, ni más de una túnica y un calzado, ni palo para defenderos, porque el trabajo merece que le sustenten. Estas palabras le causaron profunda impresión y marchó descalzo por el mundo para predicar arrepentimiento. El porvenir religioso era turbio e incierto. Las grandes fundaciones monásticas del siglo XII, Gramont, Clairvaux, Premontré, extinguido el primitivo fervor, se dedicaron a la explotación de sus haciendas, a vender su lana y a los múltiples cuidados que los asuntos mundanos traen consigo. El más poderoso de los papas llevaba a cabo una gran empresa secular, no sin gran derramamiento de sangre. El contraste entre el cristianismo primitivo y la iglesia, tal como había venido a ser, rica, segura, mundana, ambiciosa, preocupaba a muchas inteligencias. Corrían las profecías de que se acercaba una nueva edad, una edad de amor, dominada por el Espíritu Santo, que sucedería a la pasada, en que la ley y la gracia habrían sido dispensadas. Las herejías se propagaban entre el pueblo miserable e ignorante. Se decía que en Milán había 17 sectas heréticas, como protesta contra las ambiciones eclesiásticas y contra el materialismo que se creía ser el origen de todos los males. Italia, desgarrada por la guerra civil y por el odio, pedía algo que la curia romana no había podido darle todavía, por sabia en cánones y por escrupulosa en su sentencia que fuese, alejada como se hallaba del pobre y del humilde. Fue prudente Inocencio III al aprobar entonces, tras de algunas dilaciones, la regla de San Francisco, sometiendo al santo a la tonsura eclesiástica. Con ello se incorporó a sus filas una gran fuerza religiosa que de otro modo se hubiera perdido para la Iglesia. Los pobres hermanos de San Francisco, frates minores, minoritas, frailes, grises, recorrieron Italia predicando en italiano con sencillez a la gente humilde y llegando a todas partes, lo mismo a las más remotas aldeas que a los barrios más pobres de las grandes ciudades, con sus clamores de pobreza y arrepentimiento.
El movimiento fue más eficaz porque los primeros discípulos no eran hombres de iglesia ni de letras. La multitud ignorante podía entender un mensaje puro de toda sutileza o artificio y transmitido en lengua vulgar por gentes que practicaban la doctrina de la pobreza y de la continencia, el amor y la humildad, y que predicaban a los demás. En aquel raudal de entusiasmo, los que eran simplemente ortodoxos se convertían en fervorosos creyentes y los que antes eran heréticos abandonaban sus errores. Haber salvado a Italia de una cruzada albigense es la obra de San Francisco de Asís y de sus discípulos, que supieron dar en una forma aceptable para la Iglesia la satisfacción a los anhelos de los italianos, que muchos estaban dispuestos a buscar en la rebelión.